Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Ahí tengo delay. Perdón. Ahí está. Bueno, les daba la bienvenida, muy contenta en el día de hoy de este momento. Bueno, yo soy Carolina Yenza, me desempeño como nutricionista, presidenta del colegio. Hace pocos días celebramos la asamblea ordinaria, donde, bueno, tuvimos la gran experiencia de estar juntos, estando. Perdón, tengo delay, no sé cómo hacer porque me escucho. A ver si. Claro, estás bien, está todo bien, no te preocupes, está saliendo todo bien. Se te escucha bien, se te ve bien. Seguí tranquila. Bien. Bien. Bueno, les contaba que en esta asamblea que celebramos el 27 de junio, tuvimos la oportunidad de renovar autoridades, que bueno, tuvimos luego de la asamblea concretar un nuevo consejo directivo que presido yo. Estoy acompañada por la vicepresidenta Ana Paula Vila, la secretaria Noemí Álvarez, por las dos vocales que nos acompañan, Verónica Pacífico, que es nuestra tesorera, y Alejandra Silva, que nos acompaña. En este momento, bueno, estando con nosotros en las funciones del Consejo Directivo. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es 5 de julio, un día como hoy, muy frío, no un día como el de hoy. Hace 4 años, en el 2019, en una jornada muy activa, estuvimos convocadas en una primera asamblea general constitutiva bajo la ley 9806 y su reglamento que nos reglamenta, un estatuto. Nosotros nos convocamos y a partir de ahí pudimos ver la posibilidad de seguir creciendo como profesión, como profesionales, haciendo valer nuestra profesión y seguir creciendo. Por esto es que el comité científico que se conformó hace muy poco tiempo nos propone realizar estas jornadas en celebración, una celebración activa de crecimiento intelectual y de formar nuevos conocimientos. Es que nos encuentra hoy, felizmente, celebrando en estas primeras jornadas científicas
donde los disertantes van a tocar temas muy, muy sensibles y muy importantes para los profesionales en nutrición. Dentro de las licenciadas que nos van a acompañar, ellas son Guillermina Veronesi, Laura Larrategui y Diana Camache. Exacto. Y en cuanto al comité científico que yo les mencionaba, que se formó hace muy poquito y trabajaron maravillosamente en tiempo récord armando estas jornadas, quiero agradecer particularmente a Miriam Rokotovich, a Rocío Bura Humada, que es de Concepción del Uruguay, es un comité federal, un comité de todos lados, trabajamos sin parar con la licenciada Julieta Molinari de Gualeguaychú también nos está acompañando en este comité científico, que se encargaron de organizar estas maravillosas jornadas. La verdad que agradezco muchísimo, en tiempo récord se han puesto a trabajar y se han puesto las jornadas al hombro. Así que estoy muy feliz y muy agradecida en nombre de todo el colegio por su trabajo. No quiero dejar pasar en esta oportunidad también de agradecer a la Comisión de Redes y Comunicación, que también están trabajando conjuntamente con todas las comisiones. En realidad, la Comisión de Redes, quiero destacar que es una comisión que trabaja incansable, maravillosamente, y la idea es trabajar con ellas codo a codo todas las comisiones. Así que, bueno, somos 760 matriculadas que estamos desarrollándonos profesionalmente, que componemos un grupo grandísimo de nutricionistas que estamos matriculadas en nuestro colegio. Por esto que yo invito a que se suben, a que compartan, a que aporten, porque la verdad que somos un grupo enorme de profesionales que representamos a Entre Ríos de manera maravillosa. Así que, bueno, fomento a que podamos seguir trabajando, que podamos seguir en estas instancias de capacitación, de intercambio, que son tan valiosas. Así que, bueno, sin más, agradecerles, invitarlas a que mañana, a todos, invitarlos a que mañana participen, y pasado, que las ponencias son muy importantes, son muy interesantes. A continuación les voy a leer el currículum de Guillermina Veronesi, que ella nos va a acompañar hoy en la disertación. Bueno, Guillermina es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora de nutrición por la USAL, es docente de la Facultad de la Salud de la UNER, es nutricionista de Corporativa Médica en Concepción del Uruguay y Centro de Colonia de Lía. Tiene actualizaciones en posgrado de patologías digestivas desde el año 2009 y microbiota.
y ex nutricionista de planta del Hospital Alemán de Buenos Aires del 2008 al 2018. Así que bueno, es un lujo tenerla. Es un lujo que esté, como decía, con nosotras. Así que te doy el pie para que te desarrolles en tu ponencia. Muchos éxitos y estamos atentos escuchándote. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la presentación, Carolina. Me quiero tomar unos minutitos para agradecer al comité científico encabezado por Miriam, que han estado pie a pie para acompañarme y para estimular un poco esta presentación también. Si bien la abordo yo desde la temática, hay como un empuje del comité también para acompañar y bueno, felicitarnos a todos los licenciados en nutrición de la provincia de Entre Ríos por estar festejando nuestro 4º aniversario con el colegio, que es muy nuevito. Esta es la primera jornada, así que vamos a ver qué presión ser la primera para empezar a hablar sobre los temas que elegimos en función de una encuesta que surgió con todos los matriculados. Así que bueno, espero que lo disfrutemos. La intención de cómo la desarrollé es como para reflexionar un poco, porque hay como mucha información, mucha es muy buena y mucha otra en redes sociales y en un montón de espacios. Tenemos que tomarlos un poco más a analizar y a evaluar un poco y criticar todo aquello que nosotros leemos y siempre hacer hincapié que para poder dar una respuesta a algo, o a ya sea un consultante, a un médico con el que trabajamos, hay que abordar las cosas desde digamos, el marco científico que merece. Porque en redes sociales hay mucha información, el consultante viene con mucha información y no toda esa información es correcta, así que mi intención, y espero que así salga, es abordar la jornada o la temática de la jornada de hoy desde un lugar más del análisis, ¿sí? Como para dejar reflexionando y pensando muchas cosas. No sé si para dar muchísimas respuestas, pero sí para poder tener un poco en la mesa las cosas como para poder analizarlas. Y desde ahí es que yo programé un poquito esta charla. Así que espero que la disfruten y que sea de gran ayuda o colaboración al abordaje de cada uno también. Bueno, los temas que voy a abordar es microbiota, las generalidades de microbiota, síndrome de intestino irritable. Ahí voy a mechar un poquitito FODMAPs y SIBO, que es el síndrome ahí está. Microbiota intestinal lo quiero abordar primero porque a partir de ahí voy a desarrollar, voy a ir y voy a venir todo el tiempo. La intención de poder pensar en la microbiota es también diferenciarla un poquitito porque también se ve esta información, diferenciarla de lo que es el microbioma. Cuando hablamos de microbiota estamos hablando de las bacterias, los virus, las levaduras que componen ese ecosistema en nuestro, ya sea en nuestro intestino, microbiota también vamos a tener en la piel, microbiota vamos a tener en la cavidad oral, microbiota vamos a tener en el sistema femenino, digamos, o sea, en lo que es la vagina, tenemos un montón de bacterias que están ahí y deben estar ahí. Entonces, cuando hablamos microbiota, estamos hablando de todos estos microorganismos que nos acompañan y están con nosotros. Y cuando hablamos de microbioma, hablamos de esos microorganismos, sus genes, la información que va y que viene, desde nosotros como huéspedes y estos microorganismos. Entonces, son dos cuestiones distintas que muchas veces en un montón de lecturas que uno puede llegar a hacer se los toma como sinónimos y en realidad no es tan así. Entonces, abordando la temática, la idea es poder diferenciar algunas de las funciones más importantes, ¿sí?
Una de ellas son las funciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque la microbiota va a generar un mantenimiento estructural de la mucosa, hablando particularmente de la microbiota intestinal, que si bien yo les decía que hay microbiota en varios órganos y sistemas, nosotros vamos a abordarla en este caso puntual, la microbiota intestinal. Entonces, es el mantenimiento estructural de la mucosa en sí misma del intestino y de todo el sistema digestivo. Funciones inmunológicas, entonces ahí hay una cuestión de protección de patógenos, ¿sí? Porque esas bacterias son bacterias benéficas, metabólicas, porque ahí juega un rol importantísimo con el metabolismo de los nutrientes, y diferenciar o hacer hincapié en que existen en la microbiota variaciones tanto interindividuales como intraindividuales, ¿sí? Y acá puse este dibujo porque me pareció súper gráfico, en el que nosotros tenemos que pensar que nuestra microbiota va a ser cual si fuera las huellas digitales que nosotros tenemos. Todos tenemos huellas digitales, pero no todos tenemos la misma huella digital, y ahí nos diferencia a unos de otros, ¿sí? Entonces, ese juego de estas variaciones interindividuales e intraindividuales es porque entre nosotros se puede diferenciar, ¿sí? No va a ser exactamente igual entre mi microbiota y la de Miriam y la de Carolina. Van a tener particularidades que se van a compartir, pero no van a ser exactamente iguales. Y después va a ser también intraindividual, y ahora después voy a mostrar una imagen, porque a lo largo de la vida esa microbiota va a ir también modificándose. Entonces, este gráfico que les muestro, no se agarren los pelos, vamos a mirarlo con mucho cariño, porque todo es microbiota, hay que mirarlo con mucho... Y Germina, sí. no se está viendo las diapositivas. ¿En serio? Sí, no se están viendo. No te puedo creer. A ver. Yo lo tengo compartido, se supone. A ver. Sí, lo vemos ahí, pero no se ve en pantalla completa, no vemos cuando estás cambiando. Fíjate de ponerlo bien. Ahí. ¿Y yo qué tendría que hacer? Perdón. Abajo, abajo del Power tiene que haber uno que diga en las opciones. ¿En dónde, perdón, Bruno? Abajo, viste, abajo del Power, dice Sí. presentación con diapositivas, ese tenés que tocar. Ahí abajo. O la copita. Ah, perdón. ¿Ahí? No sé, se sigue sin ver. Entonces no sé qué tengo que hacer, me muero. Porque se supone que yo lo estoy haciendo. Bueno. Ay, me muero. Sí, toca el otro que dice vista en lectura, que es el que está a la izquierda. El que tocaste, no, el que está a la izquierda. Voy a poner salir, ahí voy a poner a presentar de nuevo. Compartir pantalla. No sé qué tengo que hacer, perdón. Yo no puedo creerlo. Tranquila. Vamos a hacerlo de a poco. Vamos de nuevo. Sí. A ver, voy de nuevo. Presentar. ¿Es compartir pantalla o poner diapositivas? Diapositivas, si querés, podés hacer ese también. Pero que más te convenga a vos, ¿ves? Ahí está perfecto. ¿Ahí sí? Ahí yo las puedo ir pasando. Ajá. ¿En cuál estás, Guille? Y yo tendría que estar en la 5. 5, bien. Te pongo la 5, vos avísame a mí. Decime siguiente y yo la paso. Ok, bueno. Listo, continúa Están tranquila. viendo un cuadro de muchos colores. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Estamos viendo, sí. Ok, bueno. Les decía que no se agarren los pelos, porque es complejo lo que es microbiota si uno se mete en el mundo. Y este grafiquito nos estaría representando que hay, sí o sí, debiera haber una distribución taxonómica de las distintas especies que tiene nuestra microbiota, en donde existen los filos, las clases, el orden, se dividen a su vez en familias, en género y en especies, ¿sí? Y esto lo aclaro porque después también
no voy a abordar, decidí no abordarlo porque esto de última después se va a hacer eterno, si no. No voy a abordar específicamente el tema de probióticos, pero si uno va a después elegir, observar o mirar o pretender indicar un probiótico, tiene que tener todas estas instancias para que sea un probiótico correcto, ¿sí? Tenemos que poder hacer esa identificación. Entonces, los filos son los que están en azul, ¿sí? Los que están en recuadros, que son Firmicutes y Bacteroidetes, son los más abundantes. Sería el 90% de la microbiota está conformada por este grupo de bacterias. Después las clases son los que están en ese violetita, en ese lila. El orden son los que están en rojo. En azul es la familia, que acá empezamos a encontrar seguramente nombres mucho más comunes. Por dar un ejemplo, dentro de Firmicutes tenemos la familia de los Clostridium, o dentro de Firmicutes tenemos las familias de los Lactobacillus o de los Enterococos. Esos son nombres que nos suenan seguramente muchísimo más, ¿sí? Supongo, me parece que por ahí nos suenan un poco más, aparecen como nombres más comunes. Después, a su vez, encontramos los géneros, que esos mismos microorganismos, esas familias se subdividen en géneros, ¿sí? Por tomar un ejemplo, recién decíamos los Lactobacillus, yo voy a ir marcando en amarillo, si lo ven, son los más comúnmente de encontrar, son los más abundantes, y después las especies, que es como que sería el nombre, el apellido, el DNI, como nombrándolo así. Entonces, el Lactobacillus va a ser Lactobacillus reuteri, o va a ser, no sé, Clostridium sp, o por nombrar los bacteroides vulgarus. O sea, es como que tiene el nombre y el apellido del DNI, ¿sí? Para identificarlo. Esto lo estudió, es un trabajo espectacular de Riniñela, que si después lo pueden buscar o lo necesitan, se los paso. Es súper interesante. Y a partir de acá voy a abordar otra parte que me parece súper interesante, que es del mismo autor, porque con esta misma clasificación después aborda un poco más cómo sería que se encuentran estos microorganismos. Quise poner esta imagen, y acá le dejo un piecito seguramente a Laura para mañana, porque no va a ser exactamente lo mismo cómo nosotros llegamos al mundo, ¿sí? Y esa microbiota cómo va a ser al inicio de la vida, si nosotros nacemos por cesárea o si nosotros nacemos por parto natural. Va a estar condicionando el desarrollo de la microbiota de ese recién nacido el tipo de parto que tenga. De la misma manera, que no va a ser exactamente igual, el desarrollo de la microbiota de un niño o de un bebé que está alimentado a pecho materno, a leche materna, o alimentado a fórmulas, ¿sí? Entonces, son dos puntos claves que se las voy a dejar ahí como pie a Laura, porque tengo la certeza que lo va a tomar seguramente, y más acá porque ella va a abordar los primeros 1000 días de vida. Entonces hago un paréntesis muy cortito, pero el embarazo en la parte prenatal nos va a influir muchísimo la nutrición y el estado de salud de la madre, ¿sí? Entonces, a su vez, el modo de vida que tiene esa madre para el desarrollo de esa microbiota, ya ahí va dejando esa huellita que yo les mostraba, dependiendo de qué tipo de alimentación tiene esa madre, qué tipo de estado de salud tiene esa madre, el estado nutricional, si ha consumido o consume distintos tipos de antibióticos. Después ya en la etapa postnatal, del nacimiento hasta los 2 años, empieza a haber una mayor riqueza y diversidad dependiente del modo de nacimiento, como recién les contaba, la genética, por supuesto, de esa persona, si es una persona que nació por un parto a término o fue prematuro, el tipo de alimentación que recién les contaba, eso seguramente lo va a retomar Laura, así que no le voy a dar mucho más vuelta, pero ya iba dejando esa huellita. Después en la edad adulta, la microbiota va como logrando una estabilidad, ¿sí? Por supuesto va a depender aquí el tipo de alimentación que vamos teniendo, el modo de vida, si hacemos o no hacemos ejercicio físico,
qué cantidad y qué tipo y cuántos medicamentos estamos tomando. Por supuesto que va a modificar a la microbiota si tomamos antibióticos, antiácidos, antidiarreicos, estamos con toda esta medicación muy a flor de piel, entonces va a verse modificada la microbiota intestinal. Y en la vejez, ya llegando a la vejez, hay una menor diversidad, ¿sí? También dependiente de la alimentación de la persona, la medicación, el modo de vida y el declive o digamos, la disminución de las funciones fisiológicas, ¿sí? Como para hacer un pie seguramente para Laura para mañana, porque va a estar como abordándolo en cierto modo por la temática que ella va a estar abordando. Entonces, aquí retomo un poquitito, el bebé si se alimenta a pecho, empieza a tener algunos lactobacillus a medida que pasa el tiempo y empezamos con la alimentación complementaria y sumando otros alimentos a la lactancia materna o a la fórmula, dependiendo. Yo porque este autor tomó como un inicio de vida con lactancia materna, empiezan a aparecer bifidobacterias, firimicutes, cuando se continúa la alimentación complementaria y se siguen agregando alimentos, empiezan a desarrollarse bacteroidetes porque la alimentación empieza a diversificarse, es una cosa de la mano de la otra. Incorporar proteínas va a hacer que aparezcan las proteobacterias hasta llegar a un ecosistema maduro aproximadamente los 24 meses de vida. Entonces, este mismo autor está abordando que dependiente de la alimentación que tenga la persona que predomine, si es una alimentación más basada en plantas, que parezcan alimentos vegetales, aunque no solamente los vegetales, va a haber un desarrollo más bien de una microbiota rica en firimicutes y especies fermentativas, a diferencia de una persona que tenga una alimentación mucho más rica en proteínas, aunque no solo exclusivo. La foto es bastante esquemática, pero no es que solo es, sino que predomina el consumo de proteínas y de grasas animales. El desarrollo va a ser más bien del filo de los bacteroidetes, en donde modifica muchísimo el tipo de microbiota que se va a desarrollar. Después hay otro trabajo que se presentó en la revista española de enfermería, en donde concluye exactamente lo mismo. Son dos tipos distintos de alimentaciones que van a desarrollar o prevalecer, en todo caso, una especie por sobre otra. Y va a definir un estado más de salud o más proinflamatorio, más antiinflamatorio, con respecto a uno un poco más acercándose a la enfermedad, mucho más proinflamatorio, ¿sí? Entonces, acá hay un juego que se va dando entre lo que sería la genómica nutricional y la interacción de los genes, ¿sí? Nuestros propios genes, con los nutrientes y los genes de nuestra propia microbiota. Hay un estudio muy interesante que habla de que tenemos más genes bacterianos que humanos, en función de la cantidad de bacterias y de hongos y de levaduras que conforman nuestra microbiota. Entonces, acá hay una interrelación súper interesante de la mano de la nutrigenética y de la nutrigenómica que nos define como especie con nuestros propios genes bacterianos que nos acompañan en toda nuestra microbiota, tanto sea la intestinal como la microbiota en general. Entonces, acá hay otro dibujo que me pareció súper interesante. Siempre tómenlo con mucho cariño estos dibujitos, porque cuando uno empieza a estudiar microbiota aparecen este tipo de cosas y parecen inentendibles, pero no, yo sé que me van a seguir, así que espero que así sea. Riñiñela tomó 6 tipos de alimentaciones distintas. Una alimentación más bien vegetariana o vegana, una alimentación con un patrón alimentario libre de gluten, el patrón alimentario de la dieta cetogénica, el patrón alimentario de una dieta baja en FODMAPs, la típica dieta occidental y la dieta mediterránea. Son
6 tipos de patrones alimentarios que analizó. ¿Y qué estuvo observando? En el recuadro en azul, lo que se muestra es la cantidad o la o la disminución de filos de especies dentro de la microbiota que desarrollaba dependiente de esa alimentación. Entonces, una alimentación vegetariana disminuye muchísimo la producción de bacterias, de bifidobacterias, ¿sí? Aumentan los Clostridium en su abundancia, aumenta la Klebsiella y empiezan a aumentar también bacteroidetes en preotelas, ¿sí? Ahora, en esa alimentación vegetariana, él se pregunta si realmente hay una diversidad microbiana dentro de lo que es la microbiota, lo deja como un signo de pregunta, lo mismo un desarrollo importante de ácidos grasos de cadena corta, que después también les voy a mostrar cómo se da ese juego. En cuanto a lo que es la barrera intestinal, describe una barrera intestinal que no estaría alterada, y dentro de lo que es la lámina propia, que es donde estaría todo el sistema inmunológico haciendo el juego que cerraría ahí con el desarrollo de la microbiota, dejando como una intención de que habría efectos antiinflamatorios en ese tipo de alimentación. Después voy a comentarles algo para quienes estén desarrollando más que nada el patrón alimentario vegetariano y que trabajen en eso, porque una cosa es la alimentación vegetariana y vegana, y otra es la alimentación basada en plantas. Quienes estén en la temática saben que no es lo mismo. Cuando uno habla de alimentación basada en plantas, uno refiere a una alimentación netamente natural. No aparecen aquí en esta alimentación, o es muy poquito el consumo de alimentos o de productos alimenticios. Entonces, por eso yo creo que ahí Riñiniela hace este juego como que deja como signos de preguntas, porque en la alimentación vegetariana, si aparece mucho producto procesado, modifica mucho la microbiota intestinal de la persona, ¿sí? Eso lo quería aclarar porque quienes estén en temática de alimentación basada en plantas y de alimentación vegetariana van a decir, ¿pero cómo puede ser? Bueno, porque lo diferencia de esa manera. Después, en el patrón alimentario libre de gluten, encontramos un aumento de bifidobacterias. Hay una gran disminución del grupo de los firimicutes, ¿sí? Como ustedes ven ahí están casi todos los en verde, aparecen como en disminución en la gran mayoría. Un aumento de las enterobacterias, específicamente Escherichia coli, ¿sí? Entonces habla de una disminución en la abundancia de bacterias saludables en la alimentación libre de gluten. ¿Sí? Vayan dejando anotadito cosas porque voy a retomar después esto. Según Riñiniela, ¿no? El autor lo define de esa manera. En principio uno puede interpretar en este gráfico que la producción de ácidos grasos de cadena corta se vería disminuida, no habría una gran producción de ácidos grasos de cadena corta, y empezaría a decrecer este rol en la inmunomodulación por el tipo de microbiota que desarrolla ese tipo de alimentación. Una alimentación, decíamos recién, con el patrón alimentario libre de gluten. En el cetogénico, en el patrón alimentario de una dieta cetogénica, si ustedes observan, ahora vamos a ver que cuando aparecen una alimentación con ese patrón alimentario, ya todos sabemos perfectamente cómo es, disminuyen las bifidobacterias, disminuyen todo el grupo de firimicutes, aumentan todas las enterobacterias, ¿sí? Que son las proteobacterias dentro de la especie, aumentan los bacteroidetes y aumenta la quermancia. En este juego hay una absoluta abundancia y diversidad en cuanto la disminución sería una disminución en la abundancia y en la diversidad de la microbiota. Porque si bien hay varias especies, las que se desarrollan no son las más benéficas, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante en lo que observa en el estudio de Riñiniela? Que esas bacterias, específicamente Escherichia coli, estarían, ¿sí?
digamos, rompiendo la unión en el epitelio, ¿sí? Lo que es la barrera, porque estarían pudiendo traslocarse, ¿sí? Eso es lo que estaría mostrando el dibujo. Por ende, esas bacterias que estarían rompiendo esa integridad de la barrera intestinal estarían generando procesos proinflamatorios, ¿sí? En el patrón alimentario de la dieta baja en FODMAPs pasa lo siguiente. Disminuyen las bifidobacterias, o sea, todo el género de lo que son las actinobacterias, disminuyen todos los firimicutes y disminuyen la Akkermansia. Y lo que sí notamos en la dieta baja en FODMAP, y esto es lo que yo quiero que vaya quedando claro, es que disminuye la abundancia de bacterias en su totalidad, con ese patrón alimentario. Y por supuesto, el desarrollo de ácidos grasos de cadena corta se vería modificado, ¿sí? Guille, disculpa sí. que te interrumpa. Sí, Vos por estás favor. bien, creo que no estás viendo las diapositivas que estoy pasando yo. Metete en la transmisión en vez del PowerPoint. Ah, bueno, Y perfecto. vos avísame a mí cuándo querés que la pase. Yo la voy pasando ahora. Ah, ok. Listo. ¿En cuál estás? ¿Estás en la 10 ahora? Volvé una atrás. Pásala, perdón. Esta. No, la anterior. En realidad se está superponiendo una imagen sobre otra. Vos la tenés Esta. en... Eso es como está la diapositiva, no puedo cambiarla yo. Sí, lamentablemente quedó superpuesta una con la otra. Muy bien. Pero bueno, a ver si me pueden seguir un poquitito. Igual lo que les estoy contando es esto mismo que estamos, después igual esta imagen vuelve a aparecer, ¿sí? Porque es sumamente rico este estudio, me pareció súper importante ponerlo, pero bueno, lo vamos a poder ver. Esto era lo que yo le decía a Miriam, que a mí me parecía que cuando yo lo pasaba a la plataforma dejaba de verse los efectos del PowerPoint. Pero Bien. bueno, quizás me voy a tomar un minutito, perdón la desprolijidad, les pido a todos los que están escuchando, le voy a pasar a Miriam otro PowerPoint que lo separé porque me daba la impresión que estaba pasando esto, y quizás pasase ese PowerPoint, Bruno, ¿te parece? Sí, si vos querés, sí. Sí, les robo unos minutos y pido disculpas por la desprolijidad. Y ya me pueden seguir porque esto hay que mirarlo porque si no, no se entiende nada. A ver. De última me van avisando. A ver si Ahí. No sé si Miriam lo pudo recibir. Sí. Bien. Quizás Bruno pasa ese que se supone que está separado para que no pase lo que Bien, recién perfecto. veíamos. Ahora cuando me llegue. Perfecto. Yo mientras tanto les voy contando. Por favor. Voy a volver aquí. Me interesa saber si me están siguiendo, porque si no, me pongo como que no termino de saber si me están siguiendo con lo que venía explicando. No sé si en el chat nos pueden contar. A ver. Nadie está hablando en el chat por ahora. Ahí vamos. Ahí te están poniendo que sí, que van bien, perfecto, sí, perfecto, perfecto, así que Buenísimo. parece Bueno. que van siguiendo. Bien, porque si no voy sola y no llegamos a nada, 8:30 y me voy a mi casa. Bueno, mientras tanto voy a ir continuando, así no les robo tanto tiempo en este lapsus. En el patrón alimentario de la dieta occidental, que es la típica dieta occidental, lo que sí se ve es una disminución de las bifidobacterias, ¿sí? Empiezan a disminuir también todas las especies de Firmicutes, aumentan también muchísimo todo lo que es el género de proteobacterias,
y aumenta quermancia. Con la típica dieta occidental, lo que describe Riniñela es que estas especies también generan una ruptura en esta, digamos, como que genera lo que sería la permeabilidad intestinal, generando una activación del sistema inmunológico, siendo súper proinflamatorio por el mismo desarrollo de bacterias que tiene ese patrón alimentario, o que genera, mejor dicho, para hablar con propiedad, ese patrón alimentario. Y la dieta mediterránea, lo que él describe es un aumento de bifidobacterias, aumento de lactobacillus, disminución de las enterobacterias y aumento de los bacteroidetes. Entonces, con ese desarrollo de ese tipo de especies que se ven en ese tipo de alimentación, lo que sí observa es una diversidad y una estabilidad de la microbiota, generando buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta y teniendo como un patrón a nivel sistémico y circulatorio mucho más antiinflamatorio. Entonces, en estas 6 tipos de patrones alimentarios, nosotros lo que podemos llegar como conclusión es entender que quizás otra vez la dieta mediterránea es la más amigable, por así decirlo, ¿sí? Y acá dejo, para que también lo pensemos y lo analicemos, es cómo una alimentación libre de gluten, como normalmente se observa, en donde el tipo de alimentos además son ricos en grasas, son ricos en azúcares, por lo general muy refinadas las harinas que allí se consumen, termina siendo una alimentación no del todo saludable. O sea, creo que ya lo sabíamos, pero verlo en este estudio me parece que nos deja como un punto de alarma para poder pensar cuando nosotros vamos a hacer la indicación de la dieta libre de gluten. Lo mismo sucede con el patrón alimentario de la dieta baja en FODMAPs. ¿Por qué? Porque genera una disminución de la abundancia de bacterias por el tipo de alimentos que nosotros estamos seleccionando en ese patrón alimentario. Eso es lo que a mí más me gustaba dejar como en claro y como una mini conclusión de este estudio. Guille, Sí. antes de que continúes, avísame cuando querés que pase. Pasá entonces. Listo. Vamos, Bruno. Bueno, en acá era un poquito la aclaración que quería hacer, porque este estudio también muestra esta diferenciación de los patrones alimentarios de una dieta más occidental y la dieta basada en plantas. Quería hacer esta aclaración porque si hay colegas que están trabajando mucho y están como muy en claro con la diferencia entre una dieta vegetariana y lo que es la alimentación basada en plantas, cuando hablamos de alimentación basada en plantas, no estamos considerando, y después de última que las colegas me corrijan, alimentos o productos, o la idea es que sea una alimentación lo más abundante en alimentos naturales, ¿sí? Entonces, por eso creo que en cierto punto dejaba como algunas preguntas en el estudio Riniñela, porque diferencia la alimentación vegetariana de la alimentación basada en plantas, ¿sí? Lo quería aclarar porque por ahí, si hay colegas que tienen muy en clara esta diferencia, a eso se refiere un poco, creo, el estudio. Podés pasar, Bruno. Bueno, este estudio, que es el de Sonnenburg también aborda cómo cambia y cómo se modifica según la alimentación, una alimentación más bien industrializada, cómo se va a modificar esa microbiota intestinal, en donde va a haber en el juego sistema nervioso, inmunidad y metabolismo, cómo se va a ver modificada si es una alimentación rica en lo que es alimentos industrializados y los alimentos procesados que ya todas conocemos, todas y todos, perdón, respecto a una alimentación más bien natural y rica en fibras y con una alimentación mucho más amigable en cuanto a lo que va a estar desarrollando. Es como que apoya el estudio de Riniñela porque también interpreta que una alimentación más bien industrializada va a ser mucho más inflamatoria, va a generar un desequilibrio en la motilidad intestinal, va a generar un cambio en la
proliferación o en la producción de ácidos grasos de cadena corta, como que está como apoyando lo que veníamos viendo del estudio de Riniñela. Así que, Bruno, si querés pasar, vamos a pasar. Y acá, que es algo que seguramente ya todas tenemos muy claro, pero bueno, no quería dejar de presentarlo, las distintas fibras alimentarias, ¿sí? O los alimentos que son fuente de fibra alimentaria. Entonces aparece como opción el almidón resistente, la celulosa, dependiendo de todos los alimentos que la van a proveer, las pectinas, los fructanos, los betaglucanos, o sea, todos los galactoligosacáridos, que son todos los sustratos que van a hacer que permitan el desarrollo de una microbiota que va a estar fermentando esos alimentos. Entonces, o esas fibras que vienen llegando al colon, que no han sido digeridas, que llegan al colon con esa función. Entonces, distintos tipos de bacterias son fermentadoras de distintos sustratos. Eso es lo que estaría mostrando este estudio, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Ujú. Bien. Continuamos entonces, Bruno. Yo me apoyo siempre mucho en lo que la Organización Mundial de Gastroenterología indica. Esto sí les sirve, está la versión en español, está la versión en inglés, se actualiza. Entonces me pareció interesante, es un poco más de lo mismo que vimos recién, de dónde están estas fibras, dónde encontramos el tipo de fermentación, y este trabajo que es desde libre acceso en la página de la Organización Mundial de Gastroenterología nos permite tenerlo a libre acceso. Entonces me pareció interesante ponerlo, no porque me vaya a sentar a leer ahora el cuadro, pero sí para que quede claro que esto lo podemos tener, no necesitamos estar inscripto ni suscripto absolutamente nada. Entonces, por ahí, a quienes estén interesados, sepan que esto lo podemos ir revisando constantemente. Y yo particularmente en mi ejercicio me apoyo mucho en lo que la organización siempre está publicando, ¿sí? Vamos, Bruno, por favor. Este es un gráfico que también no las quiero marear, pero nos muestra un poquitito cómo cuando llega esas fibras que no han sido, digamos, todos esos sustratos, esas pequeñas sustancias que llegan al enterocito y son, en cierto modo, modificadas por la microbiota, van a estar desarrollando los ácidos grasos de cadena corta que yo recién les contaba en el estudio de Riniñela, ¿sí? Porque cuanto más posible lleguen estos sustratos, mejor o más abundancia de ácidos grasos de cadena corta va a estar, generando la microbiota, y eso es algo positivo para nuestra salud intestinal. Entonces, ese acetato, el butirato y el propionato son súper interesantes que estén en abundancia. ¿Por qué? Porque en todo este juego va a estar permitiendo tener una buena correlación, porque lo absorbe el enterocito, es un sustrato súper interesante para el enterocito, y en cierto modo también va a estar jugando con esta capacidad de coerción entre un enterocito y el otro, digamos, apuntando hacia lo que sería, disminuir la permeabilidad intestinal. Entonces, que los alimentos que nosotros elijamos sean permita que desarrolle una microbiota que logre una producción de ácidos grasos de cadena corta es súper positivo y nosotros no podemos perderlo de vista, ¿sí? Entonces ahí eso es un detallecito que quería dejar como para que también quede ahí como importante, que nuestra microbiota que genere esa buena abundancia de ácidos grasos de cadena corta nos va a ser positivo, ¿sí? Bueno, Bruno, ¿podés pasar?
eso fue como una gran introducción a lo que es microbiota para dar pie a cuando hablamos del síndrome de intestino irritable. Quienes estén haciendo bastante hincapié en lo que es gastroenterología, hasta hace un tiempo atrás se hablaba de síndrome de colon irritable, y ahora lo más adecuado sería hablar de síndrome de intestino irritable, porque cuando uno habla de intestino irritable también estaría permitiendo incluir dentro de la definición al intestino delgado, ¿sí? Si no, colon quedaría como que solamente la problemática o la patología estaría expresamente en el colon solamente. Entonces, hablar de síndrome de intestino irritable nos permite pensar en el intestino delgado y en el colon también, ¿sí? Bruno, ¿podés pasar entonces? Esto como muy a modo de hablar un poquitito de la prevalencia, o sea, hay un 5% de prevalencia de personas que se ven afectadas con el síndrome de intestino irritable, 1 de cada 20, según el Colegio Americano de Gastroenterología, en donde, bueno, aparece este dolor abdominal como el síntoma más florido que siempre se ve representado, y lo más importante que siempre traen los consultantes es esto de una calidad de vida que se ve como muy limitada, ¿sí? Sabemos que no es una patología orgánica, sino que es una patología funcional, pero a la persona que lo padece le genera muchos problemas que son súper importantes a tener en cuenta y por eso el paciente consulta. ¿Puedes pasar, Bruno? Cuando uno quiere definir un poco el síndrome de intestino irritable como un juego entre la dieta, por supuesto, esta microbiota que recién veníamos hablando, un grado de inflamación que se va dando en el intestino, factores genéticos y factores psicosociales o más bien del estrés, que siempre hablamos, ya todos lo hemos leído en algún lado, de esta relación o esta interacción entre lo que sería el eje intestino-cerebro o eje intestino-microbiota-cerebro, que también es algo que se agrega en la definición, ¿sí? Generando una alteración en la motilidad gastrointestinal, una hipersensibilidad. Esto se desarrolla mucho en los últimos trabajos, esto de que son personas que tienen una hipersensibilidad visceral. Entonces, quizás no está bien ponerme como ejemplo, pero digo, uno que por ahí no padece de estos síntomas, de esta problemática, quizás tiene, uno de los motivos es porque no tengo un umbral tan alto al dolor. Esto lo desarrollan importante varios autores, entonces eso es algo a tener en cuenta. Las personas que tienen síndrome de intestino irritable o que se le ha diagnosticado el síndrome de intestino irritable tienen una mayor hipersensibilidad al dolor, ¿sí? A nivel visceral. Una permeabilidad, por supuesto, totalmente incrementada en cuanto a la permeabilidad intestinal y las interacciones en la alteración, como les contaba recién. Entonces, esto se ve reflejado en un dolor abdominal, en digamos, un desarrollo de mucho gas, de náuseas, de urgencia también para ir al baño, digamos, como que eso es lo que más se describe cuando uno describe el síndrome. Bruno, por favor, puedes pasar. Esto lo copié porque me pareció súper interesante para poder dar la definición. Es un trastorno digestivo, ¿sí? Con dolor abdominal asociado a la alteración del tránsito, pero lo que más me parece interesante también, así como hice la aclaración de que antes se hablaba de síndrome de colon irritable, nosotros en lo que es medicinas y todas las conexas a medicinas, como que lo que hoy decimos ya mañana quedó viejo. Entonces, eso está bueno tenerlo en claro porque ahora, más allá de hablar de trastornos funcionales digestivos, se estaría hablando de trastornos de la interacción del intestino-cerebro, como englobando muchos más temas en la misma temática, valga la redundancia. Para poder definir el síndrome de intestino irritable, acá pasa lo mismo. En su momento, quienes definían o cómo se llegaba al diagnóstico,
Y acá pido disculpas a todos los gastroenterólogos que puedan llegar a estar escuchando, porque lo voy a decir con la mayor humildad posible, porque el diagnóstico claramente lo va a hacer el gastroenterólogo, pero se utilizaba el criterio de Roma 2, Roma 3 y ahora Roma 4, ¿sí? Entonces, va modificando, se reúnen los expertos y van modificando los criterios para poder hacer la definición del síndrome de intestino irritable. Particularmente, lo que se define en el Roma 4, que es, digamos, la última reunión que hubo, es un dolor abdominal recurrente, en promedio que al menos una vez por día y por semana se lo describa en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes criterios: que haya, digamos, una relación con la defecación, que esté asociado a cambios en la frecuencia de esas heces y asociado a un cambio en la forma, ¿sí?, de las heces. Entonces, ahí se hace la definición del síndrome de intestino irritable como este trastorno en la interacción del intestino-cerebro. Bruno, ¿puedes pasar, por favor? En este gráfico, en realidad, yo acá quiero hacer un punto importante, no para leer el cuadro, pero sí para tener en cuenta que acá, en este algoritmo, lo que se pide es hacer un screening para enfermedad celíaca y hacer el diagnóstico diferencial. A mí me ha pasado ya en varias oportunidades, porque por ahí a mí me llegan los pacientes siempre derivados por los gastroenterólogos con los que yo trabajo. Yo tengo un trabajo bastante fuerte con los gastroenterólogos, entonces en general me manejo muchísimo por derivación. Pero a veces viene el paciente porque te conoce, porque es el primo de un paciente que ya tenés. Entonces me ha pasado que por voluntad propia, en algunos casos, o por indicación, en otros, empiezan a dejar el gluten, ¿sí? O el gluten o lo que sería digamos, trigo, el consumo de trigo, avena, cebada y centeno, sin hacer el screening para enfermedad celíaca, ¿sí? Uno va a definir síndrome de intestino irritable siempre y cuando se haya, digamos, hecho primero los estudios para poder descartar la patología orgánica. Y como les decía, me ha pasado que esto no sucede, dejan de consumir el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y uno después queda con la incógnita de qué pasó, porque en realidad el trabajo previo es primero descartar la patología orgánica y después, en todo caso, abordar el trastorno funcional, ¿sí? Entonces eso es algo importante, no sé si en la experiencia de ustedes, pero como me ha pasado, no digo que en reiteradas veces, pero me ha pasado en el centro de salud. Me sucedió hace muy poquito que por derivación, por el médico, por el clínico, como lo que fuera, bueno, con toda la sintomatología le sacó todos los alimentos habidos y por haber, y bueno, llega ya a mí, porque trabajando en el centro de salud llegó, y cuestión, cuando voy a hacer la anamnesis alimentaria, me encuentro con que no estaba consumiendo un montón de cosas, pero nunca, jamás nadie, ni el médico que la vio, ni nadie, le había hecho el screening para enfermedad celíaca. Entonces yo no tenía un estudio que a mí me demuestre que esa persona tenga o no tenga la condición celíaca, ¿sí? Y eso es un detalle que no me parece menor, porque primero se tiene que descartar la patología orgánica y después, en todo caso, que algún colega médico me corrija. Pero en general sería lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos querés después hacer un análisis, un laboratorio, y la persona ya no está consumiendo trigo, da un falso negativo. Entonces estamos quizás erróneamente haciendo un abordaje nutricional, en mi caso, que es lo que manejo, sin tener claro con quién me estoy encontrando enfrente, ¿sí? Después también, que aparecen chiquitos, yo lo utilizo muchísimo, y los gastroenterólogos con los que yo trabajo también, porque muchas veces ya me mandan al paciente con todas las notitas hechas, evaluar y hacer como un diario de las materias fecales a través de la escala de Bristol. Lo tengo, siempre lo manejo muchísimo. Yo después les contaré un poquito cómo lo hago, pero bueno, porque el abordaje también es para definir el subtipo de ese síndrome de intestino irritable. Puede ser subtipo diarrea, subtipo constipación o subtipo mixto, cuando coexisten las dos condiciones, ¿sí?
Bruno, si querés, podés pasar, por favor. Entonces, acá, en este estudio también que ya les había mostrado otro pedacito del trabajo de la revista de enfermerías, sistema de enfermerías, hablan también del criterio de alarma, en donde hacen otra vez hincapié en estos signos que uno tiene que tener en cuenta. Antecedentes, si la persona tiene antecedentes de cáncer colorectal, de pólipos intestinales, de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, es necesario hacer la discriminación de una patología orgánica respecto de una patología funcional, ¿sí? Entonces, son distintas aclaraciones que se van haciendo, como para, esto es muy, muy del médico, pero bueno, no quise dejar de presentarlo para que lo tengamos en la mesa. Bruno, por favor. Entonces, uno de los abordajes, y acá hago una aclaración, siempre digo uno de los abordajes, una de las formas de poder abordar el síndrome de intestino irritable es a través de un plan, una dieta baja en FODMAP. Eso ya lo conocemos todas, lo hemos escuchado, no hay nada nuevo que yo pueda venir a traer aquí. ¿Qué es los FODMAP? Los puse, lo describí, es algo que trae Gibson, 2010, lo puse con toda la intención porque desde allí empezamos a escuchar nosotros acerca de lo que es estos famosos FODMAPs. En mi caso particular, yo había participado en el 2012, si mal no recuerdo, de un congreso de gastroenterología y me sorprendí porque realmente no sabía de qué me estaban hablando. Y bueno, después de ese congreso me acuerdo que con mis colegas del hospital armamos un Ateneo y empezamos a tratar de discriminar de qué estábamos hablando. Pero la primera descripción que se hizo de este abordaje o de esta herramienta para, digamos, abordar, valga la redundancia, el síndrome de intestino irritable, fue por Gibson en el 2010. ¿Puedes pasar, Bruno, por favor? Nada nuevo que vaya a decir, pero son estos sustratos pobremente absorbidos que llegan al colon y que generan, digamos, son sustancias que son osmóticamente activas, de rápida fermentación. En el cuadrito que yo les había mostrado de la Organización Mundial de Gastroenterología, describe perfectamente si esos sustratos que llegan son muy fermentables o si no lo son, dependiendo de quién es la fuente, de dónde están proveniendo esas fibras no digeribles, y particularmente los galactoligosacáridos y los fosfoligosacáridos son de rápida fermentabilidad. Acá es como hacer como un hincapié en, recordemos un poquito, si por lo menos me pudieron seguir y si nadie se durmió hasta ahora, cómo se ve modificada de manera negativa el desarrollo de la microbiota intestinal con una dieta baja en FODMAPs. Esto quiero que lo vuelvo a traer porque es súper importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bruno, ¿puedes pasar, por favor? Nada, son ejemplos de dónde están esos disacáridos, dónde están los monosacáridos, nada nuevo que seguramente todas seguramente tenemos un poco más claro. Bruno, ¿puedes pasar? Y algo importante, estos es de la Universidad de Monash, que es de donde se hizo la publicación, donde Gibson hizo la publicación. No perder de vista que es súper importante trabajar el plan de alimentación bajo en FODMAP en etapas, ¿sí? Y cumplir con estas 3 etapas y explicarle al paciente que es un trabajo que lo tenemos que hacer en conjunto, uno como profesional y él, la persona, como el más interesado en poder lograr desarrollarla, porque necesitamos un 50 y 50%. Yo siempre les digo esto es como un matrimonio. O vamos 50 y 50 o acá no va a salir nada bueno. Porque la realidad es que si nosotros como profesionales les ofrecemos la selección de alimentos típica de la dieta baja en FODMAP, en donde nosotros seleccionamos aquellos alimentos que son menos fermentables y nos quedamos ahí, o el paciente queda ahí, estamos, acuérdense, digamos, generando un mal desarrollo de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque la alimentación baja en FODMAPs, sacamos todos esos productos fermentables, estaríamos disminuyendo la abundancia de bacterias intestinales que son sumamente interesantes.
Entonces, sí o sí, planteamos el plan de alimentación bajo en FODMAP en las 3 etapas que corresponden. Entonces, primero le ofrezco la selección, lo dejo estar 2, 3, 8 semanas, ahora cada vez es menos tiempo porque el paciente logra identificar mejoría en sus síntomas y se hace la etapa 2, en donde se hace el desafío, FODMAP por FODMAP, entonces es un trabajo bastante tedioso, pero súper interesante, porque aquel paciente que nos sigue y se siente mejor, adhiere, y eso es lo interesante, porque se siente mejor, y logramos llegar a la etapa 3, que es personalizar el plan de alimentación. ¿Por qué? Porque vamos a solo descartar los FODMAPs a los cuales realmente hace, termina siendo como gatillo para esa persona. No todos los pacientes hacen sintomatología, todos los FODMAPs, pero es necesario retirarlos para cuando uno logra hacer la etapa 2, que el paciente identifique cuáles son sus propios gatillos intestinales, ¿sí? Creo que acá no me olvidé más nada. Bruno, ¿puedes pasar entonces? Se me superpuso la diapositiva, así que pasala también. En este trabajo acá lo enmarcan muy bien, ¿sí? Este manejo hecho por el nutricionista en estas 3 etapas, y le da súper importancia a la etapa 2, porque acá es donde hay que hacer minuciosa identificación por parte de la persona cuáles son los FODMAPs a los cuales logra consumir más, porque la intención no es sacar, sino agregar. Recuerden que la dieta baja en FODMAP, si yo no logro hacer una reintroducción de los alimentos que fermentan, ¿sí? Y saco todo, lo que estoy haciendo es disminuir la abundancia de microbios intestinales que son sumamente interesantes y súper saludables para ese intestino. Entonces, quizás por error o por quizás ignorancia, o llámenle como les guste, terminamos siendo parte del problema en vez de una solución. Nosotros como licenciados en nutrición a eso me refiero, ¿sí? Para lograr llegar a hacer una correcta identificación de cuáles son los FODMAPs que no está tolerando, porque quizás no sea todos, y poder reintroducir los alimentos, ¿sí? Bruno, ¿puedes continuar? Este trabajo me pareció súper interesante, ¿sí? Lo logré poder bajar al castellano para poder mostrarlo un poquito mejor. La Sociedad Española de Gastroenterología hizo un propio consenso. Lo difícil de todas estas patologías es que los consensos son poquitos, por no decir casi nulos. Hay como mucho todavía en investigación, pero bueno, lo tomé porque en lo personal adhiero bastante a lo que este estudio hace, que es tomar como primer línea de trabajo consejos dietéticos y evaluar lo que esa persona está haciendo. Y como segunda línea de tratamiento para el síndrome de intestino irritable, en cuanto a subtipo diarrea, lo utiliza a los FODMAP como segunda línea. Más o menos todas debemos de tener un poco en nuestra cabecita qué incluye esa primera etapa, o sea, hemos sacado un montón de cosas, sacamos todos los FODMAP, todos estos malos de la película, ¿y qué nos quedan? Nos quedan un montón de alimentos que si la persona tiene un subtipo diarrea, todos los que no fermentan, todos esos alimentos vegetales que no fermentan, empiezan a ser las verduras de hoja, empieza a ser la naranja, empieza a ser... A mí en lo personal siempre me hizo mucho ruido el abordaje del síndrome de intestino irritable subtipo diarrea desde esa selección alimentaria, porque tenemos un montón de alimentos que no estarían pudiendo, en mi cabecita por lo menos, cerrar para ese subtipo. Quizás para el subtipo constipación, en lo personal, a mí me cierra más. Pero cuando encontré este estudio dije, bueno, buenísimo, ahora tengo alguien que avala un poco lo que yo pienso, porque en el subtipo diarrea, para mi gusto, la dieta baja en FODMAP yo me quedo como un poquito al margen, ¿sí? Para pensar el abordaje del subtipo diarrea. Entonces, por eso se los presento, porque me pareció interesante poder tener evidencia, ¿sí? No solo lo que por ahí uno piensa y analiza, listo, alguien lo estudió, lo publicó, buenísimo, yo lo traigo entonces a la charla. Continuamos, Bruno, por favor. Porque, ¿qué es lo que pasa? La dieta baja en FODMAP no está considerando el almidón resistente.
que no leí expresamente el cuadro, pero en el cuadro de los alimentos que llegan a fermentar, en el cuadro que le mostraba de la asociación, se me fue el nombre, de gastroenterología internacional, el almidón resistente sí está como fibra, y nosotros sabemos que el almidón resistente es una fibra, pero entonces no está explícito en el protocolo FODMAPs, no lo tiene en cuenta, no hace consideraciones al respecto, y es un detalle en ese protocolo que para mí queda ahí como en un gris. No habla de las grasas, el protocolo FODMAPs, no habla de la fibra dietética en general, ¿sí? Habla de aquellos alimentos que fermentan, porque se posicionan la fermentabilidad. Esto que les contaba, para el subtipo diarrea, la selección alimentaria que se hace por la fermentabilidad termina siendo como también en un gris, y a su vez no aclara porciones en cierto modo, ¿sí? Entonces son puntitos que, para mi gusto y en función de lo que he buscado y he leído, quedan como sin tener consideración. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la estrategia nutricional que vamos a tomar dependiendo del paciente que tenemos enfrente y la condición en la que llega al consultorio, ¿sí? Al consultorio, al hospital o donde sea que yo estoy viendo a esa persona, ¿sí? Bruno, por favor. Y otra cosa importante a tener en cuenta, que cuando nosotros hablamos de trigo, ¿sí? Que acá también hay que hacer una discriminación, porque en el síndrome de intestino irritable aparecen después otras aristas. Si nosotros pensamos en el trigo, podemos pensar que hay distintos abordajes que hay que considerar y discriminar. Por un lado está la posibilidad de encontrarme con una persona que tenga enfermedad celíaca, y después, que ahí sí aparece en el síndrome de intestino irritable, la duda, ¿a quiénes le vamos a atribuir con respecto al trigo el mal mayor? Si es a los fructanos, ¿sí? Del trigo, porque nosotros ya descartamos enfermedad celíaca, ya sabemos que esa persona no tiene enfermedad celíaca, entonces lo descartamos, pero el trigo puede tener distintas otras equivalencias que generan, digamos, un desarrollo como gatillos. Los fructanos son unos, ¿sí? Que eso sí, la dieta de FODMAP lo tiene. Después tenemos otras proteínas que ahora están como mucho en estudio y se le está dando como bastante hincapié como los grandes malos de la película, por así decirlo, que son los inhibidores de la tripsina amilasa, que son estos famosos SATIs, y el gluten en sí, que van a ser las prolaminas tóxicas, que son las que nosotros ya sabemos y conocemos para la enfermedad celíaca. Entonces, en los estudios ahora nuevos, lo que se está haciendo es poder tratar de identificar quién es el gatillo para aquella persona que tiene síndrome de intestino irritable. Entonces, cuando pensamos el grano de trigo, que por qué lo vamos a sacar o vamos a tratar de eliminarlo en una primera etapa, si vamos a pensar llevando a cabo el protocolo FODMAP o no, pero sí en una típica dieta hipofermentativa y vamos a retirar el trigo, es pensando en estos dos grupos que nos quedan, que son los fructanos, ¿sí? Que van a ser esas fibras que no se digieren, es la parte de los hidratos de carbono, o estas proteínas que aparecen ahora, que podrían ser los gatillos en cuanto a la sintomatología del síndrome de intestino irritable, ¿sí? Bruno, ¿puedes pasar? Entonces, como yo recién les contaba, está la discriminación de pensar en una enfermedad autoinmune, en una alergia o en una sensibilidad al trigo no celíaca, ¿sí? Y ahí se empieza como a mezclar el síndrome de intestino irritable y las sensibilidades al trigo. En la próxima, Bruno, si lo pasás, podemos ver un poco cómo se ve la evolución de esta sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, y acá también voy a hacer otra vez una aclaración. En la mayoría de los estudios un poco más antiguos se hablaba de la sensibilidad al gluten y no a la sensibilidad al trigo. Y en realidad ahora lo correcto sería hablar de la sensibilidad al trigo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de la sensibilidad al gluten, solo estoy teniendo en cuenta las prolaminas tóxicas. Y ahora están estudiándose otras proteínas, que son estos SATIs, o los fructanos del trigo,
entonces no estaría englobando todo este bagaje de componentes del trigo que van a estar generando sensibilidad. Y acá se muestra como en un gráfico muy línea de tiempo cómo fue evolucionando la terminología para poder hablar. Lo correcto entonces sería hablar de sensibilidad al trigo no celíaca. No todos los estudios todavía lo desarrollan de esta manera porque sigue apareciendo la sensibilidad al gluten, pero lo correcto sería hablar de sensibilidad al trigo no celíaca. ¿Sí? Y ahí entraríamos a pensar esta posibilidad de que se correlacione el síndrome de intestino irritable con esta sensibilidad. Bruna, por favor. No sé cómo vamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Sí, ya falta todavía. Bien, perfecto. Bueno, acá es donde yo agarré por azar, elegí alimentos libres de gluten cualquiera y busqué los ingredientes que los estarían componiendo. Entonces, las típicas obleas, todo el mundo, no todo el mundo, no voy a hablar en una generalidad tan grande, pero llega esta idea de esta oblea que es una opción generalmente porque parece liviana, parece nada, no tiene trigo, entonces ya es más sana. Pero el primer ingrediente, harina de arroz. Segundo ingrediente, azúcar. Tercer ingrediente, leche. Cuarto, soja. Entonces, y además, 4, ya que estamos, 4 octógonos en el packaging. Después, una típica galletita libre de gluten, almidón de maíz como primer ingrediente, agua, fécula de maíz, aceite, digo como para ir viendo un montón de números raros, que yo siempre les digo, esos números raros ya tienen que hablar de algo que no estaría cerrándonos mucho, y las típicas tostaditas, que el primer ingrediente es la harina de arroz, el almidón de maíz, la leche entera. Bueno, entonces esto lo que yo quiero es correlacionar con eso que inicié hablando del estudio de Riviñela, los 6 patrones que yo les mostraba. Si nosotros le vamos a decir, y de hecho me ha pasado, porque a veces pasa que llegan pacientes al consultorio que, bueno, hicieron una dieta libre de gluten porque alguien le dijo y no hizo la derivación y empezó a hacer, o sea, sacó trigo para reemplazar por esto. Entonces, en esta condición, para mi gusto, y creo que vamos a coincidir, estamos como cambiando un mal por otro. ¿Por qué? Porque esta alimentación va a ser proinflamatoria por los componentes que yo reemplazo. Yo reemplazo un trigo que no termina siendo bueno para esa persona para tener alimentos que tampoco van a lograr desarrollar una buena microbiota. Entonces, ahí es cuando yo me parece que tenemos que hacer la diferenciación de cuando decimos libre de gluten, ¿de qué estamos hablando? Y ahí hacer la traducción al castellano para que la persona logre hacer una alimentación libre de gluten pero saludable, ¿sí? Y ahí todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Porque después, si no, pasa muchas veces cuando los pacientes no terminan teniendo una derivación al licenciado en nutrición, terminan comiendo esto, porque es lo que está disponible. O sea, vos decís, bueno, listo, es malo el trigo, yo lo reemplazo. Y esto es lo que tenemos en el mercado, ¿sí? Entonces acá invito a la comunidad de gastroenterólogos trabajar con un licenciado de la mano, un licenciado en nutrición de la mano. ¿Por qué? Porque estas son las cosas finitas que miramos nosotros o deberíamos mirar nosotros, ¿sí? Bien, Bruno, ¿podemos seguir? Bueno, en esto mismo también lo traje un poquito a colación porque la Organización Mundial de Gastroenterología habla de cómo se clasifica según la falta de digestibilidad o la lenta absorción de carbohidratos y discrimina los FODMAS o los probióticos y las fibras dependiendo el efecto que va a tener a nivel de los síntomas intestinales, de los supuestos beneficios para la salud y de si es o no laxante ese carbohidrato o esa fibra que llega al intestino. Entonces me pareció interesante poder trabajarlo. Esto también es algo que viene de la mano de todos los estudios que nos ha ayudado a pensar Gibson y desde 2010 para adelante. Bien, Bruno, ¿podemos pasar? Bueno, acá, si no se vio, acá está el cuadro otra vez, ¿sí? En donde dejé marcado en amarillo, ¿sí? Este patrón alimentario libre de gluten,
no del todo saludable si no voy a hacer una buena selección del reemplazo del trigo, ¿sí? No porque nosotras no lo sepamos hacer, sino porque a veces ese paciente no nos llega y se encuentra con eso porque reemplaza trigo por esos galletitas y demás, ¿sí? Y otra vez, la dieta baja en FODMAPs, si no la abordamos y hacemos las etapas como corresponde. ¿Por qué? Porque la persona va a quedar con una muy baja abundancia de bacterias a nivel intestinal si no logramos avanzar hacia el paso 2 o la etapa 2 o la etapa 3 para lograr incorporar y volver a reintroducir los alimentos dependiendo la sintomatología que vaya presentando la persona, ¿sí? Bruno, por favor. Bueno, y sobre crecimiento bacteriano, ya con todo lo que hablé, porque todo esto que vengo contando nos va a dar un poco de luz en lo que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, se va a estar dando cuando hay una disbiosis de estas bacterias. O sea, nosotros tenemos todo este patrón alimentario que no colabora, voy a desarrollar permítanme la expresión, una mala calidad de bacterias que colonizan el intestino. Entonces, no podemos pasar. Acá en realidad, ¿podemos pasar, Bruno? ¿Estás ahí? Acá en realidad, si bien lo traje porque me pareció interesante poner el estudio, puntual 3 cositas. Cuando vamos a hablar de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, vamos a estar hablando de un exceso de números de bacterias en el intestino delgado que no debieran estar en delgado, porque son propios del intestino, de lo que sería el colon, ¿sí? Los síntomas son súper conocidos por todos nosotros y el diagnóstico, el no invasivo, que el otro día recuerdo una colega había puesto en Concordia que empezaba a trabajar en correlación con un gastroenterólogo y iban a empezar a hacer la medición de hidrógeno gaseoso y el metano. Es la forma más estándar de poder hacer la evaluación del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Y acá también, en redes hay un montón. El paciente te llega y te dice, yo tengo SIBO, y le preguntás cómo llegamos a esa idea y es, bueno, porque lo leyó doctor Google, no sé si a ustedes les pasa, pero es como muy gracioso. Cuando no llegan con derivación, yo lo primero que hago es escucho, hago esa primera consulta y derivo. Yo necesito discriminar qué está pasando acá, porque esto nos pasa seguramente a todos. Y para mí lo correcto, como yo tengo esta súper interesante y rica interrelación con los gastroenterólogos, si llegan primero a mí, yo vuelvo la pelota y después que vuelva. O sea, yo necesito tener, si no llegan por derivación y llegan solos porque te conocen, porque tu amiga, la prima, la vecina, que a muchas nos pasarán, los pueblos chicos pasa eso, a diferencia de ciudades más grandes, pero la mayoría de nosotros vivimos en ciudades súper chiquitas y el boca a boca es lo que más mueve los consultorios privados por lo menos. El trabajo para mí siempre es así. Yo necesito el trabajo intercorrelativo con gastroenterólogos y para mi gusto también el grupo de salud mental. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, por lo menos ya hace unos cuantos añitos, uno hablaba de sobrecrecimiento bacteriano por lo general, por malabsorción, ¿sí? Que se daba en personas con asas ciegas y situaciones quirúrgicas y fístulas intestinales y divertículos y pseudoobstrucciones intestinales, o sea, abordajes de patologías mucho más digamos, correlacionadas a situaciones quirúrgicas. Todo este bagaje de hablar de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado viene de la mano claramente de la alimentación que estamos teniendo o que en general se está teniendo y de todas estas susceptibilidades, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es algo importantísimo a poder tenerlo en cuenta. Bueno, si querés pasar la próxima también, vamos a ver. Esto, en este estudio lo abordaban, hicieron una revisión y evaluaron el uso de probióticos, de una dieta elemental y de una terapia a base de hierbas. Lo puse con toda la intención porque en este estudio la calidad de los resultados fueron moderados, o sea, no concluían como opción a los probióticos como
línea de tratamiento en cuanto a lo contradictorio que resultó ser el uso de probióticos para el para el sobrecrecimiento bacteriano. La dieta elemental que se analizó es una dieta, nosotros acá de hecho no tenemos disponibilidad de productos elementales para poder abordarla, pero pensémoslo juntos, me parece, llevar una dieta elemental difícil, es muy de los ensayos clínicos. Entonces, los estudios que se han publicado pensando en un abordaje en este nivel no terminaría siendo concluyente o con una calidad que vos digas, bueno, esto es lo que yo voy a terminar abordando. Bruno, por favor, podemos pasar. Como estrategias o herramientas, ¿sí? El plan bajo en FODMAP, en ese trabajo también, no podemos pensar si digamos, la mejoría se debe a una modificación de la microbiota, ¿sí? O simplemente se debe a una reducción de la fermentación o la producción de gases, ¿sí? ¿Es una herramienta el plan bajo en FODMAP? Sí, pero hoy, por lo menos que yo tenga en conocimiento, no hay estudios no hay una bajada así de línea de estudios clínicos que vos digas, bueno, este es el consenso que tenemos, ¿sí? Una dieta rica en vegetales, en alimentos integrales, en fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, sería un potencial para prevenir los procesos inflamatorios, por esto que yo venía recién desarrollando, que se genera el estado del sobrecrecimiento bacteriano, se va a dar por una mala calidad de nuestra microbiota, básicamente. Por eso hace hincapié en esto, entonces en prevenirla. El tratamiento hoy por hoy es empírico, ¿sí? Entonces, una de las herramientas va a ser poder pensar en una dieta baja en FODMAP, pero bien desarrollada en sus 3 etapas. Otra opción puede ser evaluar el abordaje de lo que está consumiendo la persona. Si seguís, creo que la próxima medio que yo hacía hincapié a eso, a ver si es esa. Ah, perdón, esto lo ponía, perdón la desprolijidad, porque por ahí tengo en mi cabeza lo que había hecho y no lo recuerdo. Tomé al azar, pero este es un recordatorio de 24 horas de un paciente que esto lo podría replicar en unos cuantos. Acá en Entre Ríos, nada, el mate con bizcochitos como desayuno, la merienda, cualquier tipo de galletitas con todas las opciones habidas y por haber de mermeladas, un almuerzo con medallones prefritos con arroz, en este caso arroz y huevo, y de cena un guiso de fideos. Entonces, si yo lo empiezo a mirar y esto es lo que me dice y se puede replicar porque usas un recordatorio de 24 horas y después lo confrontás con una frecuencia de consumo y esto es lo habitual, antes de pensar en cosas súper complejas para poder llevar a cabo y lo que yo pretendo es la adherencia de la persona y que encuentre beneficios, es partir de qué es lo que está comiendo, con quién me encuentro, qué está haciendo esa persona, qué es lo que elige comer. ¿Qué es lo que le podría estar despertando la sintomatología? Y si en todo caso este es su patrón, claramente si volvemos imaginariamente al cuadro de Riri-Miela, tenemos que salir rápido de ahí, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, trabajando con educación alimentaria, es lo que tenemos que focalizar, ¿sí? Bruno, si podés pasar la siguiente. Acá esto muestra un poco cómo una microbiota diversa, rica, gran productora de butirato en este caso, va a lograr una integridad de esa barrera intestinal, un poco lo que veníamos hablando, va a ser antiinflamatoria, ¿sí? Porque va a lograr ese efecto, va a permitir una normal... un normal funcionamiento del cuerpo en general, ¿sí? Ahora, si no logro una buena desarrollo de bacterias, si se genera la disbiosis, si esta mala modulación, digamos, de las bacterias, se van a desarrollar un estado proinflamatorio y lo que se conoce, que seguramente habrán escuchado, inflamación de bajo grado propensa a tener este cuadro de
súper proinflamatorio para lo que es el cuerpo en sí. Después hay un montón de estudios que hablan la microbiota, el desarrollo de bacterias y el efecto a nivel cerebral. La microbiota y el desarrollo de bacterias y el efecto a nivel renal. Y así sucesivamente también cardiovascular, porque bueno, ahí yo me focalicé un poco en intestino porque era lo que nos traía la charla, pero esto después repercute a nivel sistémico y cómo es que se va desarrollando por, digamos, la misma capacidad que tiene a nivel intestinal, eso se traslada. Entonces, cuando uno lo piensa así, desarrolla el concepto de inflamación de bajo grado, ¿sí? Entonces, si no tengo una buena diversidad, voy a estar más acercándome a la enfermedad que a la salud, ¿sí? El próximo, Bruno. Bueno, esto lo tomé de una colega, que no sé si está presente, pero la quise, al pie puse, porque sé que es una colega nuestra, y tomé, sin su permiso, pero ahora le pido permiso, por eso la cito, un ejemplo de un registro alimentario. Para mí, lo primero que tenemos que hacer es hacer una exhaustiva evaluación de la ingesta de la persona y a partir de ahí pensar cuál va a ser el abordaje en cualquiera de las situaciones que nos traen a la charla, ya sea si me encuentro con un síndrome de intestino irritable o si estoy con un sobrecrecimiento bacteriano y diagnosticado y que me lo derivan en función de eso. Lo primero, la herramienta más simple, clara, concisa, que la venimos llevando desde segundo año del pregrado, que es analizar la ingesta de la persona. Y a partir de ahí, definir líneas de acción. Entonces no me quedo con una herramienta que alguna vez nos funcionó o que nos apareció. O sea, los pros y los contras los tenemos que tener muy claro. Y vamos a tratar de elegir dependiendo a quién tenemos enfrente y qué está haciendo en su vida habitual para ayudar a corregir básicamente la alimentación en general, no solamente lo que lo trajo acá, sino que esto es capaz la puntita del ovillo de un desorden enorme que con esta económica y muy simple herramienta que la tenemos súper clara, para mi gusto, a partir de ahí empezamos a evaluar cuál va a ser el abordaje y la terapéutica que vamos a elegir con el paciente o los pacientes que tengamos en nuestro consultorio, en nuestra, no sé, ya sea en el hospital donde yo me desarrolle, ¿sí? Donde nos estemos desarrollando, ¿sí? Creo que esa era la última, Bruno, si no me estoy recordando mal. La idea sería poder pensar que en función de este eje intestino-microbiota-cerebro y esta gran diversidad de alimentos nos permita hacer la mejor elección de la herramienta para el abordaje nutricional en el momento y en el contexto que tenemos a la persona. Así que esto es lo que les quise traer. Espero que haya sido de interés y bueno, quedo a disposición para las consultas que quieran hacer, si las puedo responder, por supuesto, y esto es lo que les he traído. Así que desde ya, gracias por escucharme y bueno, estamos a la disposición de lo que quieran ustedes consultar. No sé si estuvieron haciendo preguntas, la verdad que como no estoy, le decía, les voy a contar el backstage, le decía a Miriam que me ponía nerviosa no poder ver a nadie. Ahora les cuento porque no veo a nadie, me veo a mí. Entonces me costaba esto de quizás poder sentir que tengo un auditorio del otro lado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. La verdad que súper claro, muy, muy claro, dinámico. La verdad que muy, muy, muy bueno. Yo creo que ha sido provechoso. Creo que sí, que hay un montonazo de preguntas. Las chicas van a ver si pueden filtrar, no sé si pudieran, porque hubo, la verdad que todo el tiempo con aportes en el chat y demás, así que no sé si las chicas quieren seleccionar, ¿no? Afirmar algunas preguntas. Acá te leo, Guille. Amalia Cáceres pregunta, ¿cuál es la relación o explicación que da el autor en relación a la alimentación libre de gluten y el aumento de bacterias no benéficas? En lo que yo interpreto es que tiene que ver con
esta selección que generalmente se hace de una alimentación libre de gluten, pero muy corrida de los alimentos ricos en fibras, que claramente se pueden consumir, pero ¿qué pasa? Que no sucede. Es el ejemplo que les mostraba. O sea, si nosotros no ayudamos a hacer una buena educación alimentaria, el paciente celíaco en este caso termina comiendo esas galletitas que yo recién les mostraba. Y es tarea nuestra salir de ahí, ¿sí? Salir de la premezcla. ¿Por qué? Porque la premezcla, en líneas generales, es una harina refinada. Entonces es hambre para hoy, pan para mañana, si me permiten la expresión. Porque le saco el trigo, pero nos olvidamos de la fibra. Y entonces creo que tiene que ver con eso, en función de lo que yo estuve leyendo, es ese tipo de alimentación. Es una dieta libre de gluten, por supuesto, adhiriendo a las pautas de la alimentación libre de gluten, pero sin una buena carga de fibra alimentaria que alimente, valga la redundancia, la microbiota. Claro, bien. Bárbaro, Guille, súper clara. Acá hay otra pregunta, dice Ayelén Belluso. Buenas tardes, muchas gracias, excelente charla. Te consulto, ¿tenés pacientes con autismo con trastornos gastrointestinales? ¿De qué manera lo abordás? No, yo en lo personal no tengo pacientes con autismo. Sí he leído mucho, me interesa muchísimo, pero creo que tiene que ver porque simplemente no se han dado las derivaciones, no los he abordado. Generalmente es una de las líneas de tratamiento, el retirar el gluten y todo este abordaje para poder mejorar la microbiota intestinal, pero en mi caso yo no tengo pacientes con autismo en hoy, mañana no sé, hoy no. Bien. Bien, después Anabela pregunta si podríamos dejar la info del consenso de la Sociedad de Gastroenterología Española sobre síndrome de intestino irritable, diarrea. Sí, todo lo que tengo se los ofrezco porque lo que más me interesa es que, primero que evaluemos si estamos de acuerdo, porque yo no me creo tener la verdad absoluta. Sí me interesa mucho y hace un montón que vengo trabajando en la temática, sí, pero no creo tener la verdad. Por eso por un lado. Y segundo, porque creo que el conocimiento es poder. Y si nosotras estamos con ese conocimiento y lo compartimos, lo mejor que podemos hacer es compartirlo, porque lo que más me interesa es que todas y todos podamos tener la información. De eso se trata, porque ¿qué es lo que queremos? Lograr la mejoría en los pacientes que abordemos. Entonces sí, yo después veremos con Miriam. Digo Miriam porque pobre santa es a la que siempre le estuve hinchando, pero puede ser con Rocío y con Julieta lo mismo. Veremos cómo hacemos llegar ese estudio. Aparte, gracias a Dios, digo porque hay un montón de información que, como verán, iba del castellano al inglés, muchas cosas están en inglés, pero ese en particular está en castellano, así que un punto a favor para nosotros. Va a ser más fácil leerlo. Bien. Acá pregunta Sandra Beatriz, ¿cuál es el consejo en la etapa 2 libre de FoodMap en la elección y con qué tipo de alimentos empezar? En realidad, yo lo que siempre les digo, yo no sé si así se maneja, yo lo digo como a mí me lo manejo porque me resulta mucho, ¿qué es lo que busco? La adherencia. Yo quiero que la persona que está conmigo esté conforme, esté contenta, se sienta contenida y sea el protagonista. Yo no soy la protagonista es la persona que tiene los síntomas y quiere dejar de tenerlos. Entonces, normalmente lo que yo hago es, bueno, perfecto, sacamos todos estos alimentos. ¿Cuál es el que extrañas más? Entonces, a partir de ahí, en función de lo que quisiera volver a probar porque lo extraña, porque le cuesta un Perú, porque ¿cuál es el problema de la dieta baja en FODMAP? Que si vos tenés justo un casamiento, te querés morir, porque con todo lo que le sacás, entonces por eso hay que salir rápido de la etapa 1, en mi humilde opinión, porque es, no sé, es como eso, y no respirar creo que es lo mismo. Entonces, yo por mi experiencia, con 2 semanas de etapa 1, alcanza y sobra. Hay que salir rápido. Nosotros necesitamos lograr incorporar y reintroducir la mayor cantidad de alimentos porque probablemente haga alguna sintomatología a 1 o 2, no a los 8, ¿sí? Que retiramos, ¿se entiende? Por lo menos en mi experiencia. Y al toque te lo identifican.
Súper clara, Guille. Bueno, acá todos comentan excelente, Guille, gracias, un placer escucharla. Hay gente amiga del otro lado, ¿eh? Sí, están Bueno. muy contentos. Súper enriquecedora, muy clara, excelente charla. Excelente, Guille, gracias por la info compartida, muchas gracias. Acá hay otra preguntita, si recomendás algún probiótico. Ana Lucía pregunta. Bueno, esto es una cuestión súper personal. La respuesta va a ser mía y no por lo que habría que hacer. Lo hablo siempre con los gastroenterólogos que trabajo porque eso es como que es una bolsa así, eso lo va a indicar la nutricionista, te dicen, de verdad. A mí lo que me pasa con los probióticos es que como yo noto mejoría con el abordaje que voy eligiendo, solo si es necesario, creo que en 1 o 2 oportunidades, he indicado algún probiótico. Y esto habla de mi experiencia personal. No digo qué es lo que hay que hacer. A mí me resulta súper interesante que veo la mejoría sin necesidad siempre de hacer la indicación de probióticos. Y si en realidad, ¿por qué tomo esta lección? No es porque sí. Cuando yo miro qué es lo que dicen las sociedades expertas en el tema y los expertos, que no soy yo, sino otras personas que saben mucho más que uno, no hay consenso. No te dicen esto es lo que hay que hacer y este probiótico hay que indicar. Entonces ahí es donde yo empiezo a tratar de ser crítica en cuanto a si lo elijo o no lo elijo incorporar. Eso no quiere decir que no se pueda incorporar. Yo lo que siempre pienso es factor económico. ¿A quién tengo enfrente? ¿Dónde estoy? ¿Quién tengo enfrente? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuánto le sale? En un momento de crisis como el de ahora, y yo para cómo no tengo evidencia científica fuerte, no digo que no haya evidencia, digo que es gris, ¿sí? Entonces, cuando vos miras eso, ahí yo empiezo a decir, bueno, ok, ¿lo incorporo o no lo incorporo? Porque yo si estoy en el centro de salud, no le puedo decir, vaya y compres este probiótico. Por una cuestión obvia, todas las que trabajan en el centro de salud saben de qué estoy diciendo. ¿Y por qué sí lo voy a indicar en el consultorio privado? ¿Se entiende? Desde ahí, por eso digo, es una respuesta personal de cómo yo me manejo y que los resultados los veo, ¿sí? La gente mejora. Y el que no mejora, bueno, ahí entro a echar mano y veo a ver qué es lo que voy a hacer. Pero no es en mi experiencia ni en mi forma de manejarme la primera línea de tratamiento, ¿sí? Es más, lo trabajo mucho con los gastroenterólogos y lo vamos charlando. Bueno, a ver, hice esto. Bueno, yo le cambié tal medicamento, le puse el antibiótico. Bueno, y ahí vemos, bueno, ya hiciste todo eso y ahora qué hacemos. Y bueno, ahí empezamos como a consensuar con ellos y ellas, porque son mujeres y varones, cómo vamos a seguir con ese paciente. Bárbaro. Bárbaro. Acá pregunta Vanessa, en una sospecha de SIBO, sin resultados de test, ¿por dónde empezar? Además de mejorar la calidad nutricional. ¿Dieta baja en FoodMap? Sí, podría ser. Depende. Lo que pasa es que todo depende. Yo arranco con el registro alimentario. Muchas veces, a ver, les cuento un poquito. Yo, por una cuestión de vida, que Miriam ya sabe, termino siendo yo mi propia secretaria. Entonces yo recibo a los pacientes y hago el ingreso del paciente a la agenda. Entonces, como yo tengo, o sea, eso te juega en favor y en contra. Quienes lo tengan saben que es un laburo más. Pero, ¿qué tengo de beneficio? Que yo cuando ya me dice por qué viene, le envío un modelo de registro y le digo, completalo, total no tengo turno hasta dentro de 2 semanas y cuando nos vemos, tráemelo. Y ahí yo empiezo a trabajar y ahí veo para dónde voy a disparar. ¿Sí? Bien, bárbaro. Bueno, y acá la última preguntita que dice si se podría relacionar la indicación post-tratamiento con antibióticos. Supongo que se refiere a los... Perdón, Julieta, ¿cómo la pregunta? Dice, Emilce, no está muy clara igual la pregunta, dice si se podría relacionar la indicación post-tratamiento con antibióticos. Supongo que igual se refiere a los probióticos, ¿no? Si se podría dar probióticos luego de un tratamiento con antibióticos. Supongo que sí, y lo correcto, para mi humilde opinión, es que primero termine con los antibióticos y en caso de no mejorar, porque en paralelo estamos con la alimentación, el abordaje que hayamos definido, cuando digo definido me refiero a si voy directo a una dieta baja en FODMAP, si decido arrancar porque el registro fue tremendo, entonces listo, saquemos toda esta industrialización que estás incorporando, por favor,
¿por dónde arrancamos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves llevando a cabo tal cosa si capaz no entro en la dieta baja en FODMAPs? Si no mejora con el antibiótico, ahí sería para mí por fuera, porque de hecho si lo pensamos, el protocolo FODMAPs no incluye el probiótico. El protocolo FODMAPs en sí no incluye el probiótico en el momento de hacer la dieta baja en FODMAP y lograr hacer etapa 1, 2 y 3. Digo, si soy cuadradita en cómo me lo dicen, no entraría. Entonces yo lo que interpreto es que esto es una vez finalizado. Bárbaro. Bárbaro, perfecto. Entonces, bueno, ahora Miriam. Bueno, sí, ¿se escucha bien? Sí, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, ante todo quiero agradecerte, Guille, por tu experiencia, tu claridad. Voy a comentar lo que pasó al principio porque esto se llama quiebre y la realidad es que en la vida todos tenemos quiebres porque cuando uno empieza a transmitir y está nuevo para empezar con una experiencia, siempre pueden aparecer ruidos, puede pasar que las diapositivas no corran, puede pasar que no se escuche, puede pasar que no se lee. Pero ¿para qué nos sirven los quiebres? Para superarnos. Y vos lo superaste ampliamente. Así que a partir de este comité científico estamos muy contentas por haberte elegido, porque sos la referente en la provincia de Entre Ríos. Ojalá sigamos encontrando referentes en otras áreas, porque una de las cosas que habíamos hablado con el comité científico es que siempre estamos mirando hacia otro lugar. Entre nosotras no podemos. Si bien yo soy nuevita en Paraná y para el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos soy Nobel porque ya estoy grandecita y bueno, puedo aportar desde mi experiencia, yo lo que digo que qué interesante es poder reconocer los valores que tiene la provincia. Entonces, te agradecemos, seguimos soñando en grande, queremos no solamente hablar de jornadas, estas jornadas fueron con una excelente convocatoria y pensar que hay 480 personas inscritas nos da la fuerza de pensar que hay muchas cosas para hacer, que tenemos que capacitarnos. Va a haber sorpresas todavía dentro de estas jornadas donde vamos a hablar de identidad, cómo vamos a construir la identidad personal para después cambiar la identidad profesional, a donde queremos llegar, no las cosas que nos aparecen, que creo que eso es lo interesante. Me parece sensacional hablar de la anamnesis, me parece sensacional hablar del paciente. El paciente no es una tabla, ni es un cuadro clínico, ni es un síntoma. Es una persona que se para delante nuestro y que tiene una historia, que tiene una manera de comer y tiene una manera, y el poder relacionarnos con el paciente y entrar en esa. Y voy a contar entonces que la idea es tratar de sacar desde el colegio cursos donde vos serías la parte en cuanto a la parte de digesto absortiva, que es todo lo que sería la actualización. Eso es, bueno, para la segunda mitad del año, que ya nos falta poquito. Por otro lado, quiero dejar una reflexión. Somos lo que damos, mucho más de lo que recibimos. Y vos hoy diste mucho. Así que te agradezco por esta comisión, te agradezco por el colegio y sabés que nos encantaría que formes parte de nosotras. Bueno, las quiero invitar para mañana. Mañana seguimos con estas jornadas con Laura Larrategui, que también forma parte, va a hablar de la alimentación en los primeros 1000 días de vida. Vuelvo a repetir lo que dijo Carolina. Estos temas fueron elegidos del consenso de redes, donde se les preguntó a los matriculados en qué querían la actualización. Así que bueno, cerramos la jornada, les agradecemos mucho, sabemos que no es fácil estar 2 horas pendiente de la computadora y también disertando. Así que muchas gracias y bravo. Gracias a ustedes por la convocatoria. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana a las 6:30, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, amables. Hasta luego, hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Chicas, no se vayan todas.